dijese que no hubo advertencias, señales, instantes de lucidez en los que pensé retirarme. Las hubo, pero también hubo ambición y una forma muy particular de miedo, el miedo a quedarse atrás. Nos encontrábamos bajo tierra, aislados del mundo, como si la montaña hubiese sido levantada expresamente para sepultarnos a través de nuestras decisiones. Nadie hablaba. El silencio se presentaba como el testigo más confuso de la contención. La contención de quienes intuyen que cualquier palabra puede convertirse en un alivio, pero también en una traición. Aquella inmensa estructura se alzaba ante nosotros, inmóvil, encadenada al suelo como se encadena a un perro rabioso. Nunca la vi como una máquina. Las máquinas obedecen, pero ella no. Ella parecía pensar. Su superficie oscura reflejaba una luz que no existía, y comprendí entonces que habíamos construido algo que no esperaba instrucciones, que tan solo ofrecía consecuencias, algo que tarde o temprano iba a mordernos. Cuando los cilindros comenzaron a girar, sentí un cambio inmediato. Un zumbido leve y persistente se abría paso en mi cabeza, como si los pensamientos comenzasen a pesar. El combustible brilló con un tono violáceo que hacía daño a la vista, y por alguna razón que aún no entiendo, no conseguí dejar de mirar. Pensé en mi cuerpo, pensé en mis órganos, pensé en la traición de las células cuando se exponen a aquello que no comprenden. Nadie nos dijo lo que estaba pasando. Cuando la campana se elevó, una cálida bocanada de aire me golpeó el rostro, como si la máquina hubiese exhalado su aliento sobre todos nosotros. En ese instante, me pregunté si el ser humano merece alterar el tiempo. Si una criatura capaz de la crueldad, la mentira y la obediencia ciega debería tener acceso a algo tan frágil y tan peligroso. No estábamos intentando comprender el tiempo, queríamos dominarlo, queríamos erigirnos como dioses. Pero mientras la luz de la campana nos alumbraba con su ciencia imposible, comprendí que éramos dioses de un panteón de papel, capaces de desmoronarnos con el más leve soplido del viento. Eso éramos y eso somos. Tief unter Stein und Schuld schläft ein Gewicht ohne Traum. Kein Gebet erreicht diesen Ort, nur Drehung, nur Gesetz. We went underground to hide our hands, where maps stopped meaning what they planned. The air was thick with second thoughts, and silence watched us more than God. Chained to stone, too still to trust, a crown of steel, a mind of rust, not built to serve, not built to heal, but to remind us what is real. No one spoke, we knew the cost. Progress fed on what was lost. Turn away, let reason bend. This is where beginnings end. Violet burns without a flame. Beautiful and not the same. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado experimental de las ondas. Después de esta poética introducción, vamos a revisitar una historia que ya vimos en los primeros episodios de este podcast, pero hoy lo vamos a hacer de una manera más completa. Vamos a viajar hasta el suroeste de la actual Polonia, a la región de Baja Silesia, para adentrarnos entre los montes del Búho, donde los nazis excavaron un inmenso complejo subterráneo, conocido como Der Ries.
Allí, según algunas de las teorías más increíbles del final del Tercer Reich, se habría desarrollado uno de los proyectos más oscuros y enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Die Glocke, una campana con la que los nazis pretendieron viajar en el tiempo. Cuando el aire derriba el alma de los árboles, llueven las rocas de la montaña y el horizonte se nos deshace. Cuando aquello que apenas lleva tu nombre se vuelve frágil e impredecible y crecen muros infranqueables. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, la estadística confusa, en el error inconfesable. Y debemos atarnos los corazones, salvarnos a toda costa, sin mirar las instrucciones. Y debemos saltar o esquivar el golpe, porque miles de soles lejanos no disipan la noche. A partir de 1943, la Alemania nazi entra en una fase crítica de la Segunda Guerra Mundial, en la que el objetivo ya no es la victoria, sino evitar una derrota inmediata y total. El frente oriental se desmorona tras la derrota de Stalingrado. Los bombardeos aliados castigan de forma sistemática las grandes ciudades y la infraestructura industrial comienza a resentirse gravemente. En ese contexto de asfixia militar, económica y moral, el régimen inicia una huida hacia adelante, depositando sus últimas esperanzas en la tecnología. Se produce entonces una auténtica desesperación tecnológica. La ciencia y la ingeniería dejan de ser simples herramientas militares y pasan a ocupar un lugar místico dentro del imaginario nazi. Se confía en que un avance técnico decisivo, un arma radicalmente nueva, sea capaz de cambiar el curso de la guerra en el último momento, incluso cuando la derrota parece ya inevitable. A este conjunto de proyectos, los propios nazis lo denominaron Wunderwaffen, las conocidas como armas maravillosas o armas milagro, que no fueron propaganda, al menos no fueron solo eso, porque detrás de todo ese espectacular nombre había proyectos reales y en muchos casos técnicamente muy avanzados para su época, como por ejemplo el conocido como misil V2. El misil V2 supuso una ruptura absoluta con la forma tradicional de hacer la guerra, el primer cohete balístico operativo de la historia. A diferencia de los misiles anteriores, no volaba siguiendo una trayectoria sostenida dentro de la atmósfera, sino que ascendía de forma casi vertical, alcanzaba el borde del espacio y caía sobre su objetivo, describiendo una parábola balística. Desde un punto de vista técnico, el V2 utilizaba un motor de combustible líquido que quemaba alcohol y oxígeno líquido, generando un empuje enorme durante unos pocos minutos. En ese breve intervalo, el misil alcanzaba velocidades supersónicas y una altitud superior a los 80 kilómetros, lo que lo convierte en el primer objeto creado por el ser humano en realizar un vuelo suborbital. Es decir, durante parte de su trayectoria, abandonaba prácticamente la atmósfera terrestre, lo que provocaba que fuese imposible de interceptar con la tecnología de la época. No había sirenas de alerta temprana ni defensa antiaérea eficaz para combatirlo. El misil impactaba antes incluso de que se oyera su llegada. Sin
Sin embargo, su eficacia militar fue limitada. Era caro, complejo de fabricar, poco preciso y llegó demasiado tarde como para cambiar el curso de la guerra. Su mayor importancia no fue bélica, sino histórica y tecnológica, porque tras la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética captaron a los ingenieros que lo habían desarrollado, entre los que se encontraba Wernher von Braun, y utilizaron directamente la tecnología como base para sus programas de misiles y más tarde para la exploración espacial. En otras palabras, el mismo artefacto que se concibió como arma de venganza del Tercer Reich terminó siendo el antepasado directo de los cohetes que llevaron al ser humano al espacio. Y este dato es fundamental para que entendamos que cuando los nazis hablaban de armas maravillosas no estaban del todo equivocados, al menos no en términos técnicos. Su error fue creer que la tecnología por sí sola podía redimir un sistema que ya llevaba bastante tiempo condenado estratégicamente. Al V2 se suman los aviones a reacción, los diseños de alas volantes y la construcción de enormes complejos industriales subterráneos destinados a proteger la producción del bombardeo aliado. Todo esto se conoce, está respaldado por archivos y existen restos materiales, informes militares y abundantes testimonios de posguerra, por lo que hasta aquí no hay nada de ciencia ficción en lo que estamos contando. En el centro de muchos de estos programas aparece un nombre que está envuelto por el misterio, no solo por su final, sino por todas las operaciones secretas que se relacionan con él. Hans Kammler, que no fue un investigador brillante ni un visionario tecnológico, sino un hombre muy siniestro, con un verdadero talento para organizar el terror a gran escala. Kammler era ingeniero y un alto cargo de las SS, pero sobre todo era un burócrata extremadamente eficaz, que supo moverse con soltura entre ministerios, mandos militares, empresas privadas y jerarquías del partido nazi, coordinando recursos humanos y materiales logísticos con una frialdad mecánica. No diseñaba cohetes ni calculaba trayectorias, pero hacía posible que esos proyectos existiesen, se financiasen y llegasen a ejecutarse. Uno de los rasgos más siniestros de su figura es su papel central en la utilización sistemática de lo que podemos llamar esclavos. Kammler estuvo directamente implicado en la construcción de fábricas subterráneas, de túneles y de complejos industriales que fueron levantados con mano de obra procedente de los campos de concentración. Para él los seres humanos eran una variable dentro de la ecuación productiva. Eran prescindibles, eran reemplazables y debían explotarse hasta el límite, porque para él la eficiencia técnica y la violencia extrema eran algo que se complementaba a la perfección. Kammler encarna mejor que ningún otro personaje la fusión extrema entre burocracia, ciencia y violencia industrial. En él no hay ningún tipo de delirio místico ni de carisma ideológico al estilo de otros jerarcas nazis como Heinrich Himmler. Lo que hay es una racionalidad fría, eficiente y totalmente desprovista de escrúpulos, que le permitía convertir la ciencia en una herramienta de exterminio. No gestionaba programas convencionales ni respondía a los canales habituales de mando. Operaba en un nivel en el que la urgencia bélica, la opacidad administrativa y la ausencia de escrúpulos se combinaban de forma peligrosa. Bajo la supervisión de este siniestro personaje, se desarrollaron instalaciones subterráneas, fábricas ocultas y programas armamentísticos que incluso otros altos cargos del Reich desconocían por completo. Kammler se movía en un entorno caracterizado por la compartimentación extrema y la destrucción sistemática de pruebas. Un ambiente en el que no resulta extraño que algunos proyectos quedasen reducidos a la nada y de los que ahora solo tenemos rumores difíciles de verificar. Y en ese difícil contexto es donde años después comienza a aparecer un nombre
que no aparece en documentos oficiales, tampoco en informes militares, aparece en testimonios indirectos y en relatos tardíos. Un hombre que no designa un arma concreta y tampoco una aeronave reconocible, sino algo completamente distinto, más ambiguo y mucho más perturbador. Ese nombre es Die Glocke, la campana. Die Glocke fue un supuesto proyecto ultrasecreto asociado al Círculo de Kammler, del que no han quedado planos verificables ni órdenes firmadas, pero que, según algunos relatos, habría sido desarrollado en instalaciones subterráneas bajo su control. Un artefacto que, de haber existido, no encajaría en la lógica clásica de las Wunderwaffen, sino en una categoría aún más extrema, situada en los márgenes de la ciencia conocida. A partir de aquí, la historia deja de apoyarse en archivos para empezar a apoyarse en esos silencios en los que se mezclan la realidad y el mito. Porque para hablar de Die Glocke debemos hacernos eco de varios relatos que aparecen décadas después del final de la guerra. Relatos que han ido dándole una forma sorprendentemente estable a la historia. Como si distintas fuentes hubiesen ido encajando piezas de un mismo puzzle hasta llegar a lo que hoy sabemos. Aunque no sepamos si es real o es ficción. Cuando hablamos de Die Glocke, conviene dejar claro de dónde sale la historia. No procede de archivos militares abiertos ni de documentos oficiales descubiertos tras la guerra, sino de un relato que aparece más de medio siglo después del final del Tercer Reich. La primera mención detallada surge en el año 2000 en un libro titulado Prawda o Wunderwaffe, escrito por el periodista polaco Igor Witkowski. Witkowski no afirma en su libro haber encontrado planos, fotografías o informes técnicos del supuesto artefacto. Lo que nos cuenta es que en 1997 tuvo acceso, gracias a un contacto anónimo vinculado a los servicios secretos polacos, a unas transcripciones del interrogatorio de Jakob Sporrenberg, un oficial de las Waffen-SS. En esas transcripciones, siempre según Witkowski, Sporrenberg mencionaba un proyecto ultrasecreto, conocido como Die Glocke. Como es lógico, Witkowski habría querido conservar una copia de aquellos documentos. Sin embargo, su fuente le impuso una condición muy clara antes de mostrárselos. No podía copiar los textos, fotografiarlos o llevárselos consigo. Únicamente se le permitió tomar notas a mano, y esta restricción se debía al temor de su contacto a ser descubierto, puesto que el acceso a esa documentación, siempre según su relato, era extremadamente limitado y cualquier filtración visual podría haberle delatado. Esta explicación no tiene por qué resultar inverosímil. De hecho, encaja con el nivel de secretismo que rodea muchos archivos de inteligencia. Pero también es la explicación más sencilla, cuando la realidad es que no tienes nada porque te has inventado la historia. Por tanto, la consecuencia ante esta falta de pruebas es inevitable. Estamos ante una información que no puede ser contrastada, de la que no hay documentos originales que examinar y tampoco copias que comparar. No hay testigos que confirmen el contenido. Todo descansa en última instancia en la credibilidad del propio Witkowski. Las transcripciones originales nunca se han hecho públicas, nadie más ha podido consultarlas y no existe una forma independiente de comprobar su contenido, por lo que lo primero que podemos preguntarnos es: ¿existió realmente Jakob Sporrenberg? La respuesta es clara, sí, existió y su biografía está ampliamente documentada. Jakob Sporrenberg fue un alto cargo del aparato represivo nazi. Alcanzó el rango de SS Gruppenführer y Generalleutnant der Polizei, y durante la Segunda Guerra Mundial ocupó puestos clave como jefe de las SS y de la policía en Minsk y, más tarde, en Lublin, en la Polonia ocupada. Desde ese cargo fue responsable directo de la ejecución de decenas de miles de judíos durante la llamada Operación Erntefest, la fiesta de la cosecha,
una de las mayores matanzas perpetradas en un solo episodio del Holocausto. Tras la guerra, Sporrenberg fue capturado por los británicos, interrogado en profundidad, extraditado a Polonia y juzgado después por crímenes de guerra. En 1950 fue condenado a muerte y lo ejecutaron en 1952. Toda esta información está respaldada por archivos judiciales, se ha podido leer en documentación aliada y existen registros históricos, por lo que podemos asegurar que Sporrenberg no es un personaje que se hayan inventado, es un criminal nazi perfectamente identificado. Pero entonces, ¿por qué su nombre aparece vinculado a Die Glocke? Aquí es donde comienza el problema. Según Witkowski, como ya hemos visto, fue en esos interrogatorios a los que se sometió a Sporrenberg donde se habría mencionado el proyecto ultrasecreto de la campana desarrollado bajo la órbita de las SS. Sin embargo, no existe referencia alguna a un artefacto de ese tipo en ningún documento oficial. Es decir, aunque Sporrenberg fue interrogado extensamente y aunque su implicación en crímenes masivos está fuera de toda duda, no existe documentación verificable que lo vincule directamente con Die Glocke. La conexión depende exclusivamente del testimonio indirecto de Witkowski y de una supuesta fuente anónima de los servicios secretos polacos. Por eso, muchos historiadores y divulgadores consideran que Sporrenberg fue utilizado como autoridad narrativa, un hombre real, poderoso y siniestro, capaz de aportar gravedad a una historia que de otro modo carecería de anclaje histórico. No porque él inventara nada, sino porque su figura encaja perfectamente en el imaginario de los proyectos secretos, el silencio y el exterminio industrial. Recapitulando, Sporrenberg existió, fue juzgado y ejecutado por crímenes de guerra. Sus interrogatorios existieron, pero su contenido completo no es público. No hay pruebas documentales de que hablara de Die Glocke, y su papel en el mito procede de una fuente única que no podemos confirmar. Precisamente por eso, su nombre supone la frontera entre la historia comprobada y las especulaciones que surgieron después. Pero aún así, aunque apliquemos en todo esto el lógico escepticismo de la razón, también conviene que nos hagamos una nueva pregunta. ¿Por qué no se conoce el contenido completo de los interrogatorios a los que se sometió a Jacob Sporrenberg? Sporrenberg fue interrogado primero por los británicos y después en el marco de los procesos judiciales en Polonia, pero esos interrogatorios no se realizaron con la intención de dejar un registro histórico detallado, sino para obtener información útil de forma inmediata. En muchos casos, los interrogatorios llevados a cabo por los servicios de inteligencia se consideraban material sensible y no estaban pensados para ser publicados. Solo una parte muy concreta de lo que se obtenía llegaba a los tribunales, normalmente aquello que servía para demostrar responsabilidades penales claras. Todo lo demás quedaba archivado, resumido o simplemente apartado, sin que existiera una obligación de hacerlo público con el paso del tiempo. A esto se suma que tras la guerra las prioridades cambiaron muy rápido. La reconstrucción de Europa y poco después el inicio de la Guerra Fría hicieron que muchos archivos quedaran en segundo plano o permanecieran clasificados durante décadas. Algunos documentos se perdieron, otros se dispersaron y muchos nunca se catalogaron pensando en investigadores futuros. Por todo esto, a pesar de la lógica desconfianza, el hecho de que no conozcamos el contenido completo de esos interrogatorios no significa necesariamente que escondan algo extraordinario. Podría ser, ¿por qué no? Pero lo más probable es que versaran sobre crímenes, cadenas de mando u operaciones militares, cuestiones que quedaron bien documentadas a través de otras vías. Sin embargo, ese vacío documental, lógico desde el punto de vista histórico, es el que permite que surjan las dudas. Pero a pesar de que hoy, tanto tiempo después, nos hagamos eco de esta historia, las afirmaciones de Witkowski inicialmente no tuvieron demasiada repercusión. No hasta que fueron retomadas y ampliadas por el periodista militar británico Nick Cook en su libro The Hunt for Zero Point. En ese libro, Cook se hizo eco de la historia e incorporó sus propias interpretaciones, vinculando a la campana con investigaciones sobre antigravedad y tecnologías exóticas, desarrolladas por las SS. Cook no era un escritor marginal ni un divulgador conspiranoico en sentido estricto. Era periodista especializado en aviación militar y defensa,
con acceso a ingenieros, contratistas y programas clasificados, y eso explica por qué su trabajo tuvo tanto impacto. En The Hunt for Zero Point parte de una idea muy concreta, que al final de la Segunda Guerra Mundial los aliados no solo se llevaron científicos alemanes, como ocurrió con la conocida Operación Paperclip, sino también ideas, investigaciones inacabadas y proyectos tan extraños que no encajaban en la tecnología convencional. Según Cook, uno de esos campos habría sido la investigación en antigravedad y en lo que se conoce como energía de punto cero, una forma teórica de energía asociada al vacío cuántico. Cuando Cook se encuentra con el relato de Die Glocke de Igor Wikowski, no nos lo presenta como una prueba definitiva, sino como una pieza más dentro de un mosaico mayor. Para él, la campana constituye un posible eslabón entre las investigaciones extremas del Tercer Reich y los llamados Black Projects de la Guerra Fría. Esos programas ultrasecretos que operaban fuera del control público y que en muchos casos operaban también fuera incluso del control político convencional. A partir de ahí, Cook amplía el foco para hablarnos de proyectos estadounidenses con nombres como Silverback, Winter Haven o Palladium, y nos plantea la posibilidad de que algunas tecnologías atribuidas a ovnis sean en realidad prototipos experimentales desarrollados en secreto por el gobierno, heredados en parte de investigaciones que empezaron con los nazis. El libro de Cook se mueve claramente en una zona especulativa y debemos dejar claro que sus páginas no demuestran la existencia de Die Glocke y tampoco prueban que los nazis desarrollasen la antigravedad funcional o que los ovnis sean en realidad tecnología humana. Lo que hace el libro de Cook es construir un relato coherente en el que esas ideas resultan posibles dentro de un contexto histórico marcado por el secretismo, la carrera tecnológica y la ausencia de transparencia. Por eso el libro tuvo tanto éxito y tanto recorrido. No porque aportase pruebas concluyentes, sino porque conectó puntos dispersos que ya estaban ahí. El saqueo tecnológico tras la guerra, la desaparición de ciertos proyectos, el nacimiento de programas negros y el silencio oficial que los rodea todo. En ese oscuro terreno, Die Glocke encaja perfectamente como el símbolo de hasta dónde estamos dispuestos a creer que llegaron. Tief unter Stein und Schutt schläft ein Gewicht ohne Traum. Kein Gebet erreicht diesen Ort, nur Drehung, nur Gesetz. We went underground to hide our hands, where maps stopped meaning what they planned. The air was thick with second thoughts, and silence washed us more than God. Chained to stone, too still to trust. A crown of steel, a mind of rust. Not built to serve, not built to heal, but to remind us what is real. No one spoke. We knew the cause. Progress fed on what was lost. Turn the way, let reason bend. This is where beginnings end. Violet burns without a flame. Beautiful and not the same. A partir de Cook, otros autores añadieron nuevas capas especulativas, conectando Die Glocke con el ocultismo nazi, la energía libre o incluso los viajes en el tiempo. The cylinders began to spin like thoughts that never should begin. Liquid light, metallic skin. The room forgot the shape it's in. Blood stood still, the body froze. Cells obeyed what fear proposed. Green collapsed into decay. Life stepped quietly away. No alarms. En cuanto a la descripción del artefacto, los relatos coinciden en señalar que se trataba de una estructura de grandes dimensiones, con una forma claramente reconocible, la de una campana metálica de entre 3 y 4 metros y medio de altura y aproximadamente 2 metros y medio de diámetro. No se la describe como una aeronave ni como un arma convencional, sino como un dispositivo estático,
presuntamente instalado en una base subterránea del complejo de Riese, en la Baja Silesia, bajo control del entorno de Hans Kammler. De Riese no es un mito ni una leyenda. Existió y está sólidamente documentado. De Riese significa el gigante y fue un enorme proyecto de construcción iniciado por la Alemania nazi en 1943 en la región de Baja Silesia, en las llamadas Montañas del Búho, dentro de los Sudetes, una zona que entonces pertenecía a Alemania y que hoy forma parte de Polonia. El proyecto incluía también el castillo de Siaz, donde se planeaba instalar uno de los cuarteles generales de Hitler. No gods above, only four. We dare to love, violent true, precise and cold. A lie we needed to be told. Die Glocke ruht nicht, sie erinnert. An was sie erinnert, überlebt sie nicht. A medida que los bombardeos aliados se intensificaban, el régimen nazi decidió trasladar parte de su infraestructura estratégica bajo tierra, buscando protección frente a los ataques aéreos. Así nació una red de 7 complejos subterráneos, con túneles, grandes salas excavadas en la roca, galerías reforzadas con hormigón y acero, y toda una infraestructura propia constituida por carreteras, vías ferroviarias, suministro eléctrico, agua, alcantarillado y líneas telefónicas. No hablamos de refugios improvisados, sino de instalaciones industriales y militares a gran escala, concebidas para albergar fábricas, centros de mando y laboratorios. El coste de aquello, como pueden suponer, fue descomunal, tanto en recursos materiales como en vidas humanas. Miles de trabajadores forzados y prisioneros de campos de concentración, muchos de ellos trasladados desde Auschwitz y Gross-Rosen, fueron obligados a trabajar en condiciones extremas. La mortalidad fue altísima y se estima que varios miles de personas murieron durante la construcción. Ante el lento avance de las obras, en 1944 el control del proyecto pasó a la organización Todt, ligándose aún más a las SS. La organización Todt fue un gigantesco organismo de ingeniería y construcción creado por el régimen nazi y dirigido inicialmente por Fritz Todt, ministro de Armamento y Municiones del Reich. Su función pasaba por levantar a una escala sin precedentes las grandes infraestructuras militares del Tercer Reich: carreteras, fortificaciones, búnkeres, fábricas subterráneas, bases aéreas y complejos industriales enteros pasaron por sus manos. En sus primeros años empleó principalmente mano de obra alemana y recursos técnicos avanzados. Sin embargo, a medida que la guerra avanzó y Alemania comenzó a sufrir una escasez crítica de trabajadores, el sistema se transformó de forma brutal, convirtiéndose en una maquinaria de explotación masiva que utilizaba a millones de trabajadores forzados, prisioneros de guerra y deportados procedentes de campos de concentración. Los trabajadores eran considerados un recurso desechable. Las jornadas eran interminables, las condiciones extremas y la mortalidad altísima, especialmente en obras subterráneas, donde el riesgo de derrumbes, enfermedades y agotamiento era constante. De Riese pasó a manos de la organización Todt para poder contar con más prisioneros, más presión y menos escrúpulos, imponiendo la eficiencia técnica sobre la vida humana. Y aquí es donde aparece el entorno de Hans Kammler, el responsable de coordinar y gestionar esa fusión entre ingeniería, secretismo y esclavismo. De Riese no era un solo lugar ni un laboratorio concreto, sino un sistema entero de complejos excavados bajo las montañas. Un espacio perfecto para desarrollar proyectos que requerían aislamiento, compartimentación extrema
y un nivel de secreto absoluto. Muchos de estos complejos no llegaron a completarse y ante el avance aliado, parte de las instalaciones fueron destruidas o abandonadas apresuradamente. Si están interesados, sepan que hoy algunos de esos túneles pueden visitarse. Existen viajes turísticos guiados, aunque lo cierto es que la gran mayoría de ellos permanecen cerrados por supuestas razones de seguridad. Y es en ese proyecto real, colosal, subterráneo y envuelto en secretismo, donde los relatos de los que hablamos al principio sitúan la existencia de Die Glocke. Pero ya hemos hablado mucho del contexto, por lo que ahora lo que nos toca es entrar de lleno dentro de la máquina. ¿Cómo era esa campana? Se dice que Die Glocke estaba construida con un metal de extraordinaria densidad y resistencia, cuya naturaleza exacta nunca ha sido precisada, como si incluso el lenguaje técnico se negara a nombrarlo con claridad. Su cuerpo metálico se hallaba recubierto por una capa cerámica cuya función no habría sido proteger el artefacto del exterior, sino aislar al exterior de aquello que el artefacto contenía, un detalle que no deja de ser revelador. En el interior de la estructura se disponía un mecanismo cuya lógica parece obedecer más a principios teóricos que a la ingeniería aplicada común. 2 cilindros colocados en disposición simétrica giraban en sentidos opuestos, como si el equilibrio que sostenían no fuera natural, sino impuesto por la fuerza del movimiento constante. En su interior albergaban una sustancia líquida, descrita como similar al mercurio, pero de un color violeta extrañamente inquietante, que al parecer se llamaba Serum 525. El hecho de que dicho fluido fuera almacenado en recipientes encapsulados en plomo ha llevado a pensar que se trataba de un material sumamente peligroso, tal vez tóxico, quizá radiactivo o ambas cosas a la vez. También se mencionan otras sustancias experimentales, compuestos de torio y berilio, aunque estas referencias aparecen siempre de forma lateral, como notas al margen transmitidas por voces que nunca estuvieron en el centro de los hechos. ¿Qué podía ser realmente esa sustancia descrita como Serum 525? No lo sabemos, pero sí podemos explorar qué opciones eran técnicamente concebibles en el contexto científico de la época. El primer detalle relevante es su apariencia similar al mercurio. El mercurio es un metal líquido, muy denso, buen conductor eléctrico y con propiedades singulares en campos electromagnéticos. Durante la primera mitad del siglo XX fue objeto de múltiples experimentos relacionados con alta tensión, física nuclear incipiente y sistemas de rotación rápida. No resulta extraño que si alguien buscaba manipular campos energéticos extremos, pensara en un fluido metálico como medio activo. El segundo elemento que resuena es el encapsulado en plomo. El plomo no se utiliza para aislar sustancias químicamente agresivas, sino para blindar radiación, especialmente radiación ionizante. Esto sugiere que el peligro aquí no era químico, sino radiológico. En ese contexto, la mención de compuestos de torio y berilio resulta especialmente llamativa. Ambos elementos están vinculados a procesos nucleares. El torio es débilmente radiactivo y el berilio se utiliza como moderador o reflector de neutrones. Su combinación aparece en los primeros experimentos relacionados con reacciones nucleares y generación de neutrones. Teniendo todo esto en cuenta, una hipótesis razonable es que esa sustancia llamada Serum 525 no fuera misteriosa en sí misma, sino una mezcla experimental, posiblemente inestable, diseñada para generar radiación intensa o campos energéticos extremos cuando era sometida a rotación, presión o campos electromagnéticos. El color violeta podría explicarse por ionización del aire, emisión de plasma o excitación de partículas, fenómenos que tienen lugar cuando se manejan altas energías. Aquí entra en juego el diseño del dispositivo.
2 cilindros girando en sentidos opuestos. En física, los sistemas de rotación contraria se utilizan para estabilizar, compensar momentos angulares o generar campos complejos. En teoría, un fluido metálico sometido a rotación rápida dentro de campos magnéticos podría generar corrientes inducidas, campos electromagnéticos intensos y efectos secundarios difíciles de controlar. Pero lo más aterrador del relato no es la forma de la máquina, sino lo que supuestamente ocurría cuando se ponía en marcha. La campana generaba un radio de acción limitado, pero extremadamente peligroso, dentro del cual ningún ser vivo debía permanecer, si no quería someterse a alteraciones físicas graves, como tejidos que se endurecían o cristalizaban, o sangre que se gelificaba y se separaba de manera anómala. Ni siquiera las plantas se salvaban, porque al parecer cuando aquello empezaba a girar, todo lo que estaba cerca se descomponía rápidamente hasta perder su estructura. Algunas fuentes citadas por Wikowski afirman incluso que varios científicos murieron como consecuencia directa de las pruebas. Pero hasta aquí, el relato podría interpretarse, en el mejor de los casos, como la descripción confusa de una exposición a algún tipo de radiación intensa o a un campo energético desconocido. Sin embargo, la historia da un pasito más cuando intenta explicarnos qué tipo de fenómeno físico estaría detrás de esos efectos. Para explicarlo, conviene antes que nos detengamos brevemente y recordemos qué es la gravedad. La gravedad no es solo esa fuerza que todos conocemos y nos mantiene pegados al suelo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de masa y energía. Dicho de forma sencilla, la materia deforma el espacio y el tiempo, y esa deformación es lo que percibimos como gravedad. A partir de esta idea surge el concepto de antigravedad, que no es algo demostrado ni aceptado por la física actual y que implicaría anular o invertir los efectos de la gravedad, ya sea mediante algún tipo de campo energético, masa exótica o manipulación extrema del espacio-tiempo. Hasta hoy, la antigravedad pertenece al terreno de la especulación teórica y de la ciencia ficción, ya que no existe ningún experimento reproducible que demuestre su viabilidad. Sin embargo, aquí es donde aparece el vínculo de la campana con el tiempo. Porque si la gravedad está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo, entonces, en teoría, manipular la gravedad implicaría también manipular el tiempo. We didn't build a machine, machines obey. We built a consequence that learned on our ways. It didn't wait for commands, it waited for time. And time was never meant to be ours to buy. En la relatividad del tiempo no es algo separado del espacio, sino una dimensión más. De hecho, sabemos que el tiempo transcurre de forma distinta en presencia de campos gravitatorios intensos. Un reloj cerca de una gran masa avanza más despacio que uno alejado de ella. Y este efecto, aunque para nosotros es pequeño, está comprobado y es tenido en cuenta, por ejemplo, en los sistemas GPS. Es en este punto donde el relato sobre Die Glocke se vuelve más ambicioso, porque algunas versiones nos cuentan que la máquina no solo generaba efectos físicos destructivos, sino que podía alterar localmente la gravedad y con ello afectar al flujo del tiempo. De ahí es de donde nace la idea, mucho más extrema, de que el dispositivo podría haber sido una especie de experimento primitivo, relacionado con los viajes en el tiempo. We didn't build a machine, machines obey. We built a consequence that our ways. It didn't ask us why, it didn't forgive, it only waited.
el diseño de la máquina, con dos masas líquidas densas girando en sentidos opuestos dentro de una estructura cerrada, ha llevado a algunos a especular con sistemas de rotación capaces de generar campos complejos, similares a los giroscopios o a ciertos modelos teóricos de torsión del espacio-tiempo. La forma de campana no sería casual, sino una manera de concentrar y canalizar esos campos hacia un punto central. De ahí surge la idea, mucho más extrema, de que el dispositivo no pretendía viajar en el tiempo en el sentido clásico, sino provocar distorsiones temporales locales, pequeños desajustes en el flujo del tiempo, imperceptibles o letales, pero suficientes como para alimentar la creencia de que se estaba rozando un límite prohibido de la física. Viajes en el tiempo. Permítanme en este momento hacerles un poquito de publicidad, porque mi primera novela, titulada El Escalón Hillary, que pueden encontrar en Amazon, en la Casa del Libro y en muchas otras librerías, juega con este punto de la Operación Die Glocke, para construir un universo en el que un periodista, nacido en los años 80 del siglo XX, se ve abocado a viajar a ese convulso Berlín de 1943 y a hacerse pasar por un oficial de las SS, al mando del contingente de seguridad de la casa del ministro de propaganda nazi, el mismísimo Joseph Goebbels. Tardé 4 años en construir la novela, en una época en la que la inteligencia artificial no existía aún y las investigaciones eran mucho más largas que ahora. Pero mereció la pena porque pude poner a mi protagonista en verdaderos apuros y hacerle sufrir aquellos galones de teniente hasta las últimas consecuencias, haciéndole incluso que se adentrase en la sede central de la Gestapo en Berlín. Pero no voy a contarles más, tan solo quería hacer esta pequeña cuña publicitaria porque la novela la construí a raíz de conocer la historia de Die Glocke y dentro del libro hay mucho de esa operación. Pero también hay mucha aventura, mucha acción y mucha historia. Si se lanzan a su lectura, no duden en decírmelo y en contarme después qué les ha parecido. Me encantará que tengamos un feedback. Pero volviendo al tema del episodio, con todo lo que hemos visto hasta ahora, conviene que insistamos en algo fundamental, en que hoy por hoy no existe ninguna prueba científica de que la campana existiese. Por tanto, todas estas interpretaciones de las que hemos hablado surgen a posteriori, combinando conceptos reales de la física moderna con todo lo que se cree saber. El origen tardío de estos relatos resulta clave para entender su debilidad histórica. No existen documentos contemporáneos al Tercer Reich que mencionen Die Glocke. No hay informes técnicos, órdenes firmadas ni planos conservados. Toda la información aparece décadas después, en un contexto marcado por una creciente fascinación por las tecnologías ocultas del nazismo. Investigadores y científicos, como el ingeniero aeroespacial retirado David Mayra, han expresado su claro escepticismo ante la existencia real de un artefacto con estas características, lo que nos lleva al núcleo del problema, las fuentes, que no tienen por qué ser inventadas, pero tampoco pueden verificarse de manera independiente. No disponemos de documentos originales que analizar, ni de fotografías cuya procedencia pueda confirmarse, ni de informes técnicos que permitan comprender cómo habría funcionado el supuesto dispositivo. Lo que existe es un conjunto de relatos que se repiten, se amplifican y se reinterpretan con el paso del tiempo. Por lo que creer en la existencia de la campana a día de hoy es una cuestión de fe. Sabemos que muchos archivos documentales fueron destruidos deliberadamente al final de la guerra y que nunca se supo nada de ellos. Y aunque ese vacío documental no demuestra que el mito sea cierto, tampoco nos permite descartarlo de forma definitiva. Estamos, podríamos decir, en una zona intermedia e incómoda en la que la historia se presta a la especulación. Puede que en aquellas instalaciones subterráneas existiese una campana que se elevase con un combustible radiactivo que mataba a todo lo que tuviese cerca. Puede incluso que fuese un prototipo fallido de vete a saber qué, o puede que no. Lo que es cierto es que el propio relato presenta algunas contradicciones difíciles de ignorar, como por ejemplo las dimensiones de la campana, que varían según las fuentes, o como ya hemos visto, su finalidad exacta, que no se conoce en absoluto porque son todo especulaciones.
Para algunos habría sido un experimento energético, para otros un sistema de propulsión y en las versiones más audaces una máquina del tiempo. Inconsistencias que debilitan la credibilidad histórica del relato, aunque el mito siga vivo. Die Glocke sobrevive en un territorio ambiguo, entre una historia demasiado concreta como para ser una invención completamente arbitraria y una historia demasiado mal documentada para ser aceptada como un hecho histórico. Un mito moderno, construido a partir de logros tecnológicos reales. Pero ahora vamos a hacernos otra pregunta sobre uno de los protagonistas de la historia. ¿Qué pasó con Hans Kammler? I built it underground, where no one hears the sound. Stone over sin, steel over ground. I didn't ask their names, I counted hands and days. If the wall stood, the cost was paid. I built it underground. Kammler fue uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich y, paradójicamente, uno de los más desconocidos. Ingeniero civil de formación, se afilió al partido nazi en 1932 y en pocos años ascendió hasta integrarse en las SS. No destacó por ideas brillantes ni por teorías revolucionarias, sino por su capacidad extraordinaria para convertir órdenes criminales en sistemas eficientes. Bajo su supervisión se diseñaron y construyeron las cámaras de gas y los crematorios de campos como Auschwitz-Birkenau, Majdanek o Belzec. Kammler no era un fanático vociferante, sino un tecnócrata frío y metódico, capaz de optimizar el exterminio como si se tratara de un problema de ingeniería, una eficacia que le valió la confianza absoluta de la cúpula nazi. Cuando los bombardeos aliados destruyeron Peenemünde en 1943, fue Kammler quien asumió el traslado de la producción de los misiles V2 a complejos subterráneos como Mittelberg, excavados literalmente dentro de campos de concentración como Mittelbau-Dora. Miles de prisioneros murieron allí, trabajando en condiciones extremas, en un sistema que funcionaba porque Kammler lo hacía funcionar. A partir de 1944, y por presión directa de Himmler, Hitler puso todos los programas de misiles y proyectos aeroespaciales bajo control de las SS. Kammler pasó entonces a dirigir no solo los V2, instalaciones subterráneas en Jonastal, Ebense, Karkonosze y otros enclaves dedicados a investigaciones cada vez más desesperadas. En ese instante, Kammler concentraba más poder técnico que muchos ministros. Su última reunión personal con Hitler tuvo lugar el 3 de abril de 1945. Goebbels anotó en su diario que Kammler rezumaba excelencia y que inspiraba grandes esperanzas incluso cuando la guerra ya estaba perdida. Días después, Kammler habló con Albert Speer, el arquitecto preferido de Hitler, y hablaron en secreto sobre la posibilidad de contactar con los estadounidenses. A partir de ahí, su sombra desaparece para siempre. Nada más se supo de él. La versión oficial sostiene que se suicidó el 9 de mayo de 1945 cerca de Praga, ingiriendo cianuro durante una huida caótica, pero el cuerpo nunca fue recuperado. Aún así, esa versión fue aceptada durante décadas e incluso ratificada judicialmente para que su viuda pudiera cobrar una pensión. Pero documentos posteriores, testimonios y estudios como los del historiador Rainer Karlsch introducen en esa teoría una grieta inquietante, porque existen indicios sólidos para pensar que Kammler seguía con vida meses después del final de la guerra
y que el ejército estadounidense conocía su paradero. Documentación desclasificada apunta a que pudo haber sido interrogado, protegido e incluso ayudado a desaparecer al margen de los juicios de Nuremberg. Baptize steel and human doubt, call it truth and lock it down. Chains don't hold what wants to bite. We fed the dark and called it light. No prayers left inside the room, just counting breaths before the blue. If it hurts, it means it's pure. Pain is how we make it sure. Dreh dich, Glocke, fang an zu leben. Blut wird Glas, kein Vergeben. Y es que todo lo que aquel hombre sabía, incluida en el caso de haber existido la información relacionada con Die Glocke, era demasiado valioso como para dejarlo desaparecer sin más. Kammler conocía la localización de instalaciones ocultas, la naturaleza de proyectos destruidos a última hora y la identidad de científicos implicados en programas que jamás llegaron a documentarse por completo. No resulta descabellado pensar que pudiese haber sido ocultado o protegido por los propios estadounidenses, que, como la operación Paperclip demostró, estaban interesados en extraer hasta el último fragmento de conocimiento que atesoraban los nazis antes de que se perdiese para siempre. Por eso, cuando el nombre de Kammler aparece vinculado a relatos como el de Die Glocke, el botón del misterio se activa de forma automática. Kammler no demuestra que el proyecto existiese, pero hace comprensible que bajo su mando pudiesen surgir iniciativas tan extremas que hoy solo sobreviven como rumores incómodos, a medio camino entre la duda y la sospecha. Y en efecto, si nos atenemos a la historia clásica, el caso parece cerrado. No existen planos de Die Glocke, no existen fotografías auténticas, no existen órdenes firmadas y tampoco existen informes técnicos contrastables. Desde ese punto de vista, Die Glocke nunca existió. Pero también es cierto que durante años se negó la existencia de programas nucleares secretos, de sistemas de vigilancia masiva, de experimentos con radiación en población civil o de operaciones de inteligencia que parecían propias de la ficción. Durante décadas todo eso fueron rumores, exageraciones y teorías incómodas, hasta que dejaron de serlo cuando los archivos se abrieron o alguien habló para contarlo. Ahí están casos como la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés, los experimentos de control mental del programa MK Ultra de la CIA o el estudio de sífilis de Tuskegee. Durante mucho tiempo todos ellos fueron negados oficialmente y se consideraron pura fantasía conspiranoica, hasta que la documentación y los testimonios demostraron que eran reales. Por eso, aunque desde el punto de vista histórico y lógico no podamos confirmar la existencia de Die Glocke, tampoco podemos negarla rotundamente. Cuando faltan las pruebas, lo único honesto es reconocer la incertidumbre y asumir que la historia, en algunas ocasiones, tarda mucho más de lo que nos gustaría en revelar lo que realmente sucedió, si es que alguna vez llega a hacerlo. Nunca olviden que miles de soles lejanos, como decía Antonio Porcia, no disipan la noche. Y recuerden que la música que suena siempre pueden encontrarla en el perfil de David Minayo, en mi perfil de Spotify, de YouTube, de Apple Music y en muchos otros perfiles de audio. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Kills us.